Para el día de hoy tenemos el honor de tener a la doctora Diana Castellanos Pardo. Ella es médica cirujana de la Universidad de Caldas, es especialista en neurología clínica del Hospital Puerta de Hierro de Madrid, es coordinadora del servicio de neurología del CES Hospital de Caldas. En este momento está haciendo un máster en neurociencia en curso y algo muy interesante que le hemos hecho seguimiento desde la academia y muchas personas, ella es escultora y gestora cultural. Nos va a hablar de su conferencia desde arte y neurociencias, de la piedra de la locura a las inteligencias artificiales. De antemano le agradecemos muchísimo, doctora Diana, que nos haya aceptado la invitación de la Academia de Medicina y estamos dispuestos para comenzar su conferencia. Muchas gracias, doctora. Nada, yo estoy feliz, esta siempre fue y ha sido mi escuela y me alegra mucho poder venir a compartir todo este proceso, digamos, de conocimiento en el que yo siempre he querido volcar mis inquietudes, digamos, cognitivas. Bueno, así hablan los neurólogos, mis inquietudes intelectuales y todo lo que viene pasando también desde este sector, que es el sector de la cultura y el arte en nuestro hospital, que pues está en un proyecto que apenas está empezando, que está empezando a echar raíces y que va a proyectarse, digamos, de una manera mucho más amplia, esperamos, por una serie de estrategias que vamos a implementar, pero pues también voy a contar al final un poco cuáles son las estrategias que nos estamos planteando, los elementos que ya hemos traído al Hospital de Caldas, que se ha convertido en todo un museo ya durante los últimos 10 meses aproximadamente. Y yo estoy encantada de explicarles cuál es toda la conexión que existe entre todas estas cosas, la neurociencia y bueno, y mi práctica y la de muchos otros científicos que están en este mundo anfibio de las artes y la ciencia, que realmente están menos divididos en la esencia de lo que parece. Eh, Voy a arrancar con un elemento que, digamos, no es el tema, pero me parece importante mencionarlo, y es que la Organización Mundial de la Salud, sobre todo la Oficina Regional Europea, hizo un análisis sistematizado de más de 3.000 estudios que determinan con unos altos niveles de evidencia científica cómo las artes son fundamentales para la generación de una serie de procesos pues, que benefician a los pacientes en torno a una cantidad de elementos adjuntos a la salud, sobre todo partiendo de que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, pero bueno, son 3.000 estudios, ¿sí? Yo creo que apenas alcanzamos a abordar algunos de ellos porque son, digamos, los que más ayudan a profundizar en la comprensión de por qué las artes tienen ese potencial y por qué son fundamentales y lo han sido siempre en la historia de la ciencia. Pero digamos que lo que yo quiero acá es empezar a narrar un poco por qué específicamente, cuál es el enfoque que yo siento que hay que darle desde nuestra visión y nuestro imaginario como médicos a este tema de las artes y las ciencias. Entonces, mientras nuestro cerebro sea un arcano, el universo, reflejo de su estructura, será también un misterio. Eso básicamente, que es una de las frases de Ramón y Cajal que, pues, que más circulan, porque Ramón y Cajal se ha convertido como en un escritor mainstream, además de todo lo que significa para la ciencia y para la neurociencia específicamente, es de alguna manera lo que para mí implica, o sea, es el gran misterio desde el que se tienen que juntar todas las disciplinas, no solo la ciencia, no solo la neurociencia, y es porque realmente el cerebro es el gran misterio y ya vamos a ahondar un poco en por qué. Hay una frase hermosa de Giulio Tononi que amplía un poco más esta perspectiva de la que vamos a hablar y es, bueno, Giulio Tononi, que es un médico psiquiatra neurocientífico de la Universidad de Parma, Italia, que se formó en la Universidad de Parma, pero bueno, ahora es investigador de la Universidad de Wisconsin y dice, tanto el cerebro extrínseco que habitamos como el intrínseco que nos habita son terrenos incógnitos por los que enfrentamos dos retos: desentrañar los enigmas del espacio exterior, que permanece majestuoso e insondable ante nuestros ojos, y esclarecer los misterios que se ocultan en aquel cosmos que comienza justo detrás de nuestros ojos. Y esta frase es, digamos, muy apropiada para una cuestión, y es entender cómo se han empezado a generar una cantidad como de
equivalencias en el universo de la astrofísica, del universo de la neurociencia, desde las analíticas computacionales que ya los ponen en juego a los dos, porque tanto para estudiar la materia del cerebro como para estudiar la materia astronómica se necesitan computadores de altísima potencia, o sea, una sola neurona que ustedes pueden ver acá en esta imagen, el nivel de complejidad que implica en análisis computacionales que se empezaron a hacer desde un proyecto fundamental para la neurociencia que se llama Blue Brain Project, que nació en Suiza, digamos, fue fundado por recursos del gobierno de Suiza, pero decían que para analizar una sola neurona, en todos los términos, en términos genéticos, en términos moleculares, en términos bioquímicos, se terminaban generando 200.000 ecuaciones, ¿sí? Y que esas 200.000 ecuaciones, pues cuando tú ibas a estudiar un segmento del cerebro, pues ya se multiplicaba a más de 100.000 millones de ecuaciones, solamente un segmento. Entonces ellos finalmente pudieron hacer algo que fue prodigioso y fue hacer una representación de cómo son las redes y las estructuras cerebrales internodales en imagen, y eso se convirtió en todo un proyecto artístico. Realmente las imágenes que se ven son absolutamente espectaculares, pero hay algo muy especial, y es que cuando uno se va a ver lo que hacen con el computador Millennium, ¿sí? En Simulation Project, que es uno de los computadores más potentes de la ciencia en los últimos 10 años, en el Max Planck Institute, se observa en estas imágenes que ustedes ven acá, cómo la materia oscura del universo, que corresponde por lo menos al 40% de la materia oscura, el otro es la energía oscura, o sea, una cantidad de materia que no entendemos, que no podemos comprender y que hasta hace un tiempo todavía no se veía, y se entiende que las redes gravitacionales que juntan a estas galaxias son parecidas, muy parecidas a los axones que juntan y a las redes que juntan los nodos de las redes corticales y de las redes cerebrales en general. Entonces, pues hay una cantidad de elementos que se han puesto en coincidencia, terminan siendo los astrofísicos los que también, y los topógrafos algebraicos de la física, los que terminan haciendo descubrimientos supremamente prodigiosos sobre el cerebro, al mismo nivel de lo que se está entendiendo sobre la materia del universo. La distribución de la luz a escala universal en las imágenes de arriba, y la distribución de la materia oscura en las imágenes de abajo, a través de este gran computador que, cuando ustedes ven esto, este es un video, básicamente hay un concepto prodigioso, y es que estas imágenes se perciben a través de una cantidad de organizaciones pues computacionales. Solo ahora este año se pudo hacer una captura directa de estos ejes gravitacionales, y acá sí fue por una simulación, y lo que se encuentra es esa similitud, esa complejidad, esa densidad de una materia que no sabemos por qué existe, porque no hacemos parte de ella, o sea, nosotros solo hacemos parte del 4% de la materia, que es una materia que se expresa a través de la vida y de las formas que conocemos, pero lo que vemos acá es de una dimensión inaudita, es una dimensión que no cabe en una calculadora y tampoco cabe muy bien en nuestras mentes. Estamos hablando de que esto sucede a miles de gigaparsecs. Esa unidad, que son los parsecs, son 3.2 años luz o 3.1 trillones de miles de kilómetros, ¿sí? O sea, estamos hablando de una distancia brutal a la que nosotros podemos ver esa forma del universo. Y lo que parece especial, lo que me parece especial de todo esto, es que a pesar de esos 27 órdenes de magnitud que distancian al cerebro y al universo, en un solo centímetro cúbico de cerebro hay más conexiones entre neuronas que estrellas en la Vía Láctea, ¿sí? Entonces, ahí es donde viene uno a entender un poco el prodigio que es el cerebro, que le ha costado, pues ya sabemos, unos 13.500 millones de años a la evolución. Y por eso esta frase que a mí me fascina, que es de uno de los pseudocientíficos de la historia, que fue Franz Joseph Gall: en la oscuridad y el silencio de la bóveda craneal existen unas 3 libras de tejido con la complejidad del universo mismo. Un tejido con millares de neuronas entre las que transitan conexiones eléctricas a 400 kilómetros por hora, que evocan constelaciones de estrellas en las que se generan procesos mentales tan incomprensibles que son comparables con la energía oscura del universo. Muy a propósito de lo que estamos hablando, y quiero hacer, para empezar a conectar un poco más esto con nuestro tema, que pues ya estarán ustedes pensando, bueno, ¿por qué
tanta astrofísica acá. La que vamos a ver es una constelación que se encuentra en Orión y es una nebulosa, perdón, que se encuentra en la constelación de Orión que se llama Barnard 33, que tiene la forma de una cabeza de caballo y se parece mucho al hipocampo, ¿sí? Entonces, este es un símil que encontró un neurocientífico, Felipe de Oroquieta, que ha estudiado muchísimo la obra de Ramón y Cajal, y él encuentra esta similitud. Y hay una cosa hermosa y es que esta constelación, que es materia oscura, nosotros la vemos porque hay un grupo de 3 estrellas, es como una formación de estrellas que dan luz para que de alguna manera esa sombra que es la constelación, no, la nebulosa, se ponga de manifiesto a nuestros ojos a miles de kilómetros, a parsecs. Y detrás de esta nebulosa se generan una cantidad de estrellas por segundo que no entendemos, una vez más, no entendemos para qué se generan, y es un poco lo que pasa con el hipocampo. En el hipocampo, que es uno de los eslabones de la evolución del conocimiento, de la manera como hace 35.000 años, perdón, el cerebro llegó a tener esa constitución prodigiosa que nos ha llevado al pensamiento, a la abstracción, al arte, a la ciencia, bueno, a todo lo que conocemos ahora de los Homo sapiens, es uno de los eslabones fundamentales. Y quería conectar acá con una frase de Borges que dice: somos nuestra memoria, ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos, de un poema que se llama Cambridge, Jorge Luis Borges. Y a propósito de eso, hay un neurocientífico muy interesante, fascinante, que ha trabajado mucho, pues es un neurocientífico, digamos, de redes funcionales, y se llama Rodrigo Kian Quiroga, y él ha hecho una serie de libros de divulgación, entre ellos está Borges y la memoria, y ahí empiezo con la primera recomendación en la que les digo que pueden entenderse por qué también en el cerebro se generan ese nivel de materiales desechos de tipo cognitivo que no vamos a recordar después, se generan como se generan estrellas en la Vía Láctea de una manera descomunal, pero cómo el cerebro finalmente termina generando el procesamiento de la memoria. Y la cantidad de metáforas que hay en este libro para entenderlo a mí me parece alucinante. Pues mejor que ir a PAME a entender la memoria en artículos científicos es entender cómo estos hombres que han dado un paso desde la ciencia a la literatura terminan ayudándonos a comprender un poco mejor estos procesos mentales. Entonces, bueno, aquí empiezan a entenderse un poco cuáles son las relaciones entre la ciencia y la neurología y el arte que yo quiero generar. Realmente no es que esto sea otra cosa. Yo sé que el doctor Elías, cuando dice queremos que la gente venga a mostrarnos que tiene otras pasiones, lo entiendo perfectamente. Yo como escultora y pues ahora como escritora también, siento que pues el diferencial siempre estar al margen para mí ha sido fundamental, pero de alguna manera lo que yo quiero contarles es que profundamente la ciencia y el arte están muchísimo más ligadas de lo que todos creemos. Aquí quiero hacer un análisis histórico de la edad del universo, de la edad del cerebro, de la edad de los seres vivos, de la edad del Homo sapiens, que fue, pues que está datada como 2000 años, 200.000 años, perdón. Y quiero que observen lo que pasa entre los 200.000. Aquí pueden ver el mouse, los 200.000 años desde los que se conoce al Homo erectus y después al Homo sapiens rápidamente, hasta este momento fundamental para la neurociencia. Y es que hace 40.000 años, 35.000 más exactamente, se encontró el primer símbolo que habla, ¿sí?, de los procesos de abstracción, del pensamiento complejo. Este símbolo, que fue simplemente Lauenmensch, que es un objeto tótem tribal que fue encontrado en unas cuevas en Lowenstein, en Alemania, encontrado junto con otra cantidad de cosas. Esta realmente fue porque se determinó por carbono 14 que era una de las esculturas más antiguas de la humanidad, y se data que su existencia es de unos 35.000 años, y ella es como primera escultura simbólica que implica una relación, digamos, ficcionada de la realidad. O sea, es un ser que es quimérico, que es al mismo tiempo hombre y león. Eso realmente es lo que los lleva a pensar en este estudio, que ya hace una cantidad de análisis,
moleculares de qué fue lo que pasó en ese salto evolutivo después de un silencio evolutivo de 160.000 años, ¿sí? En los que seguramente se estaban gestando muchas cosas, se estaban incubando muchas cosas, pero realmente el salto ocurre ahí. Y hay muchas tesis, hay tesis que hablan de que fue el momento en el que los humanos se encontraron o los Homo sapiens se encontraron con moléculas que les permitieron entender el mundo de una manera contextual, no solo desde la realidad del presente, sino desde las otras posibles realidades que existen en el tiempo, desde la memoria, porque entonces ahí es donde se pueden hacer, digamos, análisis predictivos, que es lo que define al ser humano como un animal superior, es la capacidad de predecir, ¿sí? De generar una memoria del futuro y de hacer análisis que definitivamente no hace ninguna otra especie. Y eso ya tiene que ver con cosas pues que digamos a nivel molecular son fundamentales para nosotros en este momento como individuos, como seres humanos y para entender las patologías. Y tienen que ver con las redes internodales, tuvieron un alcance mucho más topológicamente, mucho más amplio. Se generaron los marcadores semánticos a través de esas interconexiones internodales y se generó lo que es el pensamiento divergente, ¿sí? Que tiene que ver con la abstracción, ¿sí? O sea, es como el elemento fundamental de la evolución del cerebro humano después de haber tenido la misma estructura anatómica durante 160.000 años, lo que hace que finalmente se establezca el nivel de inteligencia que alcanza el cerebro como el gran prodigio de la evolución, es el pensamiento abstracto. Y eso es lo que tiene que ver profundamente con el arte. Bueno, el Lowenmensch está en el Museo Británico, fue la semilla de los dioses indoeuropeos. Bueno, hay una cantidad de análisis, hay videos, hay documentales sobre esta figura y sobre todo ese artículo que es uno de los que explica más profundamente cómo se llegan desde esos análisis moleculares a entender todas estas cosas. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, no sé si lo dije, lo voy a decir en este momento. De ahí a las Venus de Willendorf, a las Venus de Montpensier y los saltos evolutivos que hubo en la estética cuando ya hablamos de la Venus del Milo de 130 años antes de Cristo y el David de Miguel Ángel, que es una de las esculturas más detalladas desde el punto de vista anatómico, que para Stendhal fue la gran obra, bueno, y para muchos otros. Y quiero mencionar acá, volviendo un poco a Borges, que es de mis escritores favoritos, lo que el salto evolutivo que hubo de ese tiempo, de la antigüedad, a esta escultura y a la idea del Minotauro de la Casa de Asterión, que es uno de los cuentos más prodigiosos de Borges, y la manera como se da la vuelta a la mitología en este tipo de literatura latinoamericana. Entonces, bueno, quería también pasar y hacer un salto en la exposición en relación con hemos esculpido. Miguel Ángel decía que había liberado de la roca y del marfil a las criaturas que estaban ahí, que él sabía y las había visto, ¿sí? Entonces también hay una sensibilidad de una percepción descomunal en los artistas que son objeto de la ciencia, pero que también han sido el lugar desde donde la ciencia se ha originado y ha dado sus grandes saltos evolutivos. La misma ciencia se ha nutrido del conocimiento creativo y vamos a mirar por qué. Entonces, vuelvo a Ramón y Cajal con esto de que todo hombre puede ser el escultor de su propio cerebro. Entonces, de alguna manera todavía estamos en el proceso de entender cómo esculpir nuestro cerebro si ya llegamos a esculpir todas las cosas que esculpimos en la historia del arte y de la humanidad. Hay un tiempo adicional desde el arte que para mí es como la gran obra. Yo amo de Humani Corporis Fábrica, me encanta poder ver todavía este tipo de, de ilustraciones científicas y sé que en Bogotá hay una de las réplicas de Humani Corporis Fábrica y resulta porque se hizo una redigitalización en 1555, pero la obra salió en 1543. La cuestión es que esta obra es una obra de arte, ¿sí? Entonces, este artista que fue Vesalio, Andrea Vesalio, es un hombre que revolucionó la historia de la ciencia después de que durante 1000 años se mantuvo la creencia en los principios de la medicina galénica y solamente desde acá, que Galeno también fue un gran disector, ¿sí? Pero generó una cantidad de principios que se dieron por hecho durante 1000 años en la ciencia hasta este punto. En el siglo XVI se realiza una reestructuración completa del conocimiento científico de la anatomía, ¿sí? Y también en esos tiempos de lo que venía pasando en el cerebro. Digamos que ahí todavía se pensaba
que el cerebro tenía solamente 3 ventrículos y que al interior de los ventrículos, todavía como una especie de fuente inmaterial, estaba el alma, estaba el conocimiento, estaba el pensamiento del futuro, la predicción, pero en el centro, lo voy a señalar acá, en este centro es donde estos grandes artistas de la ciencia pensaban que estaba la imaginería creativa, ¿sí? O sea, estaba la imaginería creativa en el centro del pensamiento y de la ciencia y del conocimiento científico. Entonces hay un momento donde el genio creativo se desplaza a algo marginal, desde sesgos y desde una cantidad de prejuicios sociales, pero realmente para los antiguos el arte era fundamental, la creación y el pensamiento que podía revolucionar los sistemas de pensamiento eran realmente lo que habían generado eh, y habían sustentado a los grandes creadores y a los grandes científicos, y por eso quiero ir al gran hombre del Renacimiento, que es Da Vinci, porque él siempre dijo uno de los principios, de todos sus principios del pensamiento, sobre el pensamiento, el whole thinking, que es como el pensamiento global, el pensamiento integral, es que hay que mantener un equilibrio entre la ciencia y el arte y entre la lógica y la imaginación. Da Vinci fue científico, pero fue matemático, ingeniero, inventor, anatomista, pero pintor y escultor y arquitecto y un escritor consumado. Y entonces, bueno, esto fue lo que ya dijimos, la ciencia y el arte, y la lógica y la imaginación no se pueden desarticular, porque si no caemos en un estancamiento del pensamiento. Digamos que el doctor Orlando Mejía Rivera, que ha estado en una de estas sesiones, que para mí fue maestro desde que yo estaba en el colegio, afortunadamente lo encontré y lo leí. Él ha escrito mucho, y desde la epistemología, bueno, él y muchos científicos han hablado de cómo la ciencia ha tenido una cantidad de muertes de los paradigmas que han llevado a una reidentificación, a una reconfiguración completa de los nuevos paradigmas científicos. Entonces, es ahí donde es importante entender, bueno, esas son las revoluciones que te ayudan a entender cómo funciona el universo, cómo funciona el organismo, cómo funciona el cerebro. Y para este gran hombre del Renacimiento, que participó de esa evolución del pensamiento científico que tardó 1000 años en darse, el equilibrio estaba ahí, ¿sí? En mantenerse entre la ciencia y el arte. Por eso digo que ese no es un vicio con el que yo vengo acá, porque soy alternativa y marginal y bueno, y soy un bicho raro. Eh, Realmente eso es algo que está en la historia de la humanidad y es algo que no tendríamos que haber desplazado por el positivismo científico y los radicalismos que han nacido ahí, en ese positivismo y en esa manera como el hombre ha terminado entendiendo que es que hay que poner en la máxima virtud o a Dios o al ser humano o al conocimiento científico y prescindir de todo lo demás. Y en este momento casi que se está prescindiendo de las humanidades, que a mí algún colega me dijo un poco despectivamente, ¿tú por qué no te dedicas a las humanidades? Pues como si eso fuera una cosa menor. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que resetear un poco a las escuelas de la medicina y resetear un poco a las instituciones, que es lo que queremos hacer nosotros con el Hospital de Caldas. Y por eso me siento yo tan feliz de haber sido invitada a ese proceso. El hombre razonable se adapta al mundo. El irracional persiste en intentar adaptar el mundo a sí mismo. El hombre razonable es el que permanece en el orden de las cosas tal y como están. Es el irracional, esto lo dice Bernard Shaw, uno de los grandes dramaturgos de la historia irlandés y premio Nobel de literatura. Por lo tanto, todo progreso depende del hombre irracional, ¿sí? Y a mí me encanta que podamos entender a través de la neurociencia de qué se habla, qué clase de desvarío es este Bernard Shaw, porque yo estoy absolutamente de acuerdo. Esta es una obra que me encanta de un artista mexicano que es físico, que es matemático físico y que le encanta, es un aficionado a la ilustración científica, es uno de mis favoritos, pero realmente quería ir a este punto y es, sucumbimos a creernos el centro del universo y exagerar nuestra dimensión autorreferencial. Esto es un texto que me gustó mucho de Juan Diego Gómez, un colombiano que trabaja con inteligencias artificiales, que fue director científico internacional de Pfizer, es un colombiano pues que ha divulgado mucho también neurociencia porque es un aficionado a la neurociencia, no es neurocientífico, pero trabaja desde las inteligencias artificiales y las realidades aumentadas y la realidad virtual haciendo experimentaciones con
estimulación magnética transcraneal, y realmente pues es súper interesante lo que hace. Les recomiendo mucho ese libro, la neurociencia, la creatividad. Pero eso, sucumbimos a creernos el centro del universo como humanos, ¿sí? A ponernos en el centro, cuando la Tierra no es más que una pálida mota de polvo sostenida en un rayo de sol, dice Carl Sagan. Yo siento que eso pasa con el conocimiento científico, que hubo un momento en el que se entendió que el conocimiento científico iba a lograrlo todo, iba a saberlo todo, iba a tener el poder de determinarlo todo por unas leyes rígidas y estrictas, la matemática y la física, que ha sido la gran ciencia, creyó eso, hasta que llegó el principio de incertidumbre de Heisenberg, hasta que se plantaron los principios de la ciencia cuántica y se entendió que en la materia no hay más que incertidumbre y una cantidad de cosas que no son medibles, ¿sí? Y ahí es donde yo siento que tenemos que bajar un poco nuestra arrogancia como voceros de la ciencia, nosotros que somos clínicos, y empezar a entender que tienen que haber otras formas de conocimiento, desde el arte y desde la cultura, desde la filosofía, desde la literatura, para que nosotros tengamos visiones más amplias y podamos entonces sí que penetrar el misterio del cerebro y del conocimiento y de las enfermedades mentales, que son enfermedades que nos atraviesan a todos, no solo desde los argumentos científicos, desde los algoritmos, desde los criterios diagnósticos y desde los catálogos de las enfermedades médicas. Hay que entender un poco más allá, y no lo digo yo porque no quiero sonar arrogante, sino que se los voy a ir narrando desde una perspectiva totalmente científica. Según la ciencia incrementa su precisión y claridad en la superficie del mundo, un abismo se abre en el corazón del hombre y un territorio sin palabras en el interior de las cosas. Una parte fundamental de los fenómenos del mundo obedecería reglas que jamás podríamos conocer, como si un azar ingobernable hubiera anidado en el corazón de la materia. Este es un texto que escribe Benjamin Labatut, físico matemático, especialista en ciencia cuántica, en física cuántica, y lo que este hombre está diciendo lo dice a partir de las crisis vitales en las que entraron científicos como Schrödinger, como Heisenberg, bueno, como el mismo Einstein, cuando descubrieron que todo lo que ellos tenían fundado con exactitud para entender la materia se les había disuelto, ¿sí? O sea, entonces los sólidos se disuelven en el aire. Y es aquí donde quiero ir entonces a entender más a fondo de qué hablo yo cuando hablo de ese tipo de pensamiento divergente, de esa especie de revolución que uno tiene que intentar siempre al poner en falso cada uno de los principios de los que está convencido. Nosotros desde la ciencia, pues con muchísimo más rigor, nos radicalizamos en esa postura, y para eso vengo a hablar de qué es un ser creativo, ¿sí? O sea, en la historia de la neurociencia se han hecho muchos estudios y muchos análisis de qué es el pensamiento creativo, de cómo se genera, de qué diferencias existen entre un ser creativo y uno que no lo es tanto. Y antes de que existieran la resonancia magnética y el PET-scan y todas las tecnologías de la imagen que han revolucionado y nos han hecho entender mucho mejor cómo funciona el cerebro creativo, Peter Sivneos, que es un griego, es un psiquiatra con formación neurocientífica que trabaja en Harvard y que ha escrito muchísimo sobre el pensamiento creativo. Él es de Lesbos, de Grecia, pero bueno, hace mucho tiempo está sentado en Norteamérica. Y él analiza, la persona creativa utiliza al máximo las capacidades de ambos hemisferios cerebrales, ambos, ¿sí? O sea, la racionalización, pues si podemos dividir el cerebro así, que está claro que eso no es como tan bipolar, ¿sí? O sea, se supone que hay un cerebro que es más creativo que es el derecho, pero hay una cantidad de cosas que hablan de que realmente está en esa integración la posibilidad de la ciencia, el pensamiento, la abstracción, el arte y todo lo demás. Entonces, el uso de ambos hemisferios cerebrales es capaz de descubrir las conexiones ocultas, tolerar los conocimientos paradójicos, usar la intuición y poseer la capacidad de sintetizar experiencias opuestas e inéditas en un todo significativo. La persona creativa puede teorizar, inventar, abrir su mente a sensaciones que recibe, captar nuevos caminos para contemplar la complejidad y prever nuevas vías para resolver el pensamientos diversos y contradictorios. Él lo plantea así, pero después, bueno, yo voy a dar un salto
o más bien después les voy a hablar desde el punto de vista neurocientífico, cómo es el pensamiento divergente, porque quiero hablar de Ramón y Cajal, porque es el otro gran científico que revoluciona la historia de la neurociencia, es el padre de la neurociencia moderna, el creador de la doctrina neuronal, de la teoría de la polarización de las neuronas, y lo hizo a través de una gran rebelión en contra de los principios, incluso de su padre, que decía, mira, si tú vas a ser artista te vas a morir de hambre, esta es una familia de médicos. Y el que quería ser artista, que era Ramón y Cajal, terminó siendo el gran médico de la familia, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenía una sensibilidad prodigiosa, como esa sensibilidad de la que habla Sibneus, Peter Sibneus, y es que se me cruzan acá estas ventanitas para poder leer, y no quiero leer mal. Era la embriaguez del instinto estético que sacia por fin su sed de ideal en las puras corrientes de la belleza. O sea, un hombre absolutamente sensible que desde niño está dibujando las formas de la naturaleza en una especie como de sensibilidad prodigiosa que no era científica teóricamente, pero que fue, perdón, lo que después terminó haciendo que él dibujara, antes de que existiera la microscopía electrónica, todas las formas a través de más de 2.500, más de 2.000 algo, dibujos sobre la naturaleza de las células y de hacer proyecciones que solo se conocerían después a través de estudios muchísimo más sofisticados. Él se adelantó a todo eso con una observación absolutamente artística y detallada. Y bueno, y la obra de arte que, que, que generó Ramón y Cajal, que también hizo escuela de arte y hay 12.000 dibujos que hablan y que describen con un realismo absolutamente prodigioso a partir de tinciones con las que él también experimentó. Esto es una novedad absoluta para el conocimiento científico y lo vuelve a decir, o sea, bueno, yo lo vuelvo a poner, mientras nuestro cerebro sea un arcano, el universo reflejo de su estructura será también un misterio. Y fue a través de la sensibilidad científica que este hombre, que es artista y científico y uno de los neuropatólogos más importantes desde 1900, premio Nobel de Medicina, el gran artista que nos hizo entender el cerebro mucho antes de que hubieran técnicas que llevaban a ese conocimiento de una manera más directa. Fue absolutamente reveladora su obra y él es, bueno, él es un prodigio, hay miles de obras acerca de él. Hay una que creo que ya les voy a mostrar, pero quería leer esto primero. ¿Qué duda cabe? A la ciencia no van más que los artistas. A mis aficiones artísticas de niño, a las que mi padre se opuso intensamente con el prejuicio que vive ahora entre nosotros permanentemente acerca de los artistas, que serán pues los marihuaneros de la familia, a mis aficiones artísticas de niño, a las que mi padre se opuso intensamente, debo lo que soy ahora. Entonces, bueno, una perla más de cómo el arte está ahí, siempre lo ha estado. Esto es un libro de arte también y es una cosa hermosa que es un homenaje a Ramón y Cajal y tiene más de 50 imágenes con técnicas modernas desde la topología algebraica, desde la tractografía digital, desde las técnicas de tinción con colores y tinciones de densidades proteicas. Por ejemplo, acá hacía un símil de las obras de arte que se hacen sobre el cerebro y la manera como se han hecho tinciones. Esto realmente en modelos animales a partir de las densidades proteicas de las redes neuronales, ¿sí? Entonces, bueno, es una obra de arte la manera como, por ejemplo, el proyecto Blue Brain Project que hace digamos, que conecta todas estas técnicas de imagen sofisticadas para el conocimiento del cerebro, pues es ahí donde se han integrado a través de ese proyecto que yo, al que le guste el arte y la ciencia, le recomiendo que lo revise porque Blue Brain Project es de las cosas más emocionantes que hay. Para mí, yo lo vi y no lo puedo creer. Y a partir de ahí fue que se generó también una revelación en el 2016 de las que les voy a hablar más adelante, pero bueno, aquí lo que quería narrar con uno de los dibujos de Ramón y Cajal, que son pues las células piramidales, el 85% de las células de la corteza del neocórtex, son células piramidales y él las entendió muy bien y hizo una cantidad de observaciones detalladas de cómo funcionaban las dendritas y demás, pero estas son también, unas de ellas en ciertas localizaciones, finalmente las
llamadas neuronas en espejo. Ese para mí es otro de los conocimientos que implica un avance importante en la comprensión de por qué somos los seres sensibles que somos y por qué el arte y el pensamiento creativo y la ficción y la literatura finalmente son los que nos llevan a ejercer la ciencia de otra forma. Y esto tiene que ver con las células en espejo y con ese fenómeno que se conoció a finales del siglo pasado en un laboratorio con primates de Risolati, que era un investigador italiano que finalmente llegó a entender cómo las células se activaban cuando había movimiento, pero en estos primates también las células se activaban cuando él veía que otro se movía, aunque él no se moviera, ¿sí? O sea, un poco esa es la teoría de las células en espejo. Y Michael Foucault, que es para mí de los filósofos que más profundamente han entendido la locura y la historia de la neuropsiquiatría, con su libro sobre la historia de la locura en el siglo XIX y demás, escribe esta frase sin pensar seguramente en esto de las neuronas en espejo, pero a mí esto que se llama la utopía del espejo me parece que debería ser nuestra utopía. Yo le pondría así al proyecto que estamos haciendo en el hospital, porque es ese espejo que es el ser humano, que es el individuo desde su otredad, desde su subjetividad, desde la alteridad. Cuando nosotros llegamos a comprenderlo, lo que nos hace seres que realmente revolucionan el dominio del conocimiento, ¿sí? Entonces, él dice, el espejo es una utopía porque es un lugar sin lugar. En el espejo me veo donde no estoy, en un espacio irreal que se abre virtualmente detrás de la superficie. Estoy allá, allá donde no estoy, especie de sombra que me devuelve mi propia visibilidad, que me permite mirarme allá donde estoy ausente. Y esa es la gran expresión de la empatía, o sea, podernos mirar allá donde está el paciente, donde nosotros estamos ausentes desde nuestros privilegios, pero no lo podemos estar desde nuestras perspectivas. Entonces, hay un estudio hermoso que habla del cerebro social, de los dos cerebros, de ese cerebro que se activa cuando el otro está pasando por un proceso que es evidente para nosotros a través de las neuronas en espejo, pero hay otros mecanismos más complejos porque las neuronas en espejo se activan en los primates. Hay otros mecanismos más complejos que en este artículo se describen muy bien y que tienen que ver con el fenómeno de la intersubjetividad. Y la intersubjetividad, esa presencia de egos, se llaman egos experimentales, es lo que hace la literatura, ¿sí? Por eso, otra vez más, la literatura, el arte, está en el centro del conocimiento científico. Esa intersubjetividad se entrena a través de la subjetividad de los otros. O sea, nosotros tenemos un relato del otro, a partir de la literatura lo tenemos mucho más ampliamente, a partir de todas las artes también, a partir de la escucha de nuestros pacientes, pero es ahí donde uno dice, bueno, pero es que si nosotros somos unos transmisores del conocimiento científico y el conocimiento científico está dado y ya sabemos cuáles son los criterios diagnósticos y cuáles son las indicaciones médicas y yo lo que tengo que hacer es escribir la fórmula y dar la orden médica, no hay intersubjetividad, o sea, no estamos pasando de la empatía mínima que tiene cualquier animal a este proceso que es el sistema de mentalización que implica otras áreas del cerebro que se tienen que poner en ejercicio. O sea, esto implica un entrenamiento, ser un individuo con esa humanidad o con ese sistema de mentalización desarrollado, con esa capacidad de intersubjetividad, ¿sí? Que va más allá de la empatía, implica un ejercicio que no se hace actualmente en la medicina. O sea, tristemente los pacientes todo el tiempo están diciendo, no me habían dicho esto, no me dejaron hablar, no le pueden contar su historia al otro y si nosotros no contamos con el relato del otro, no vamos a conocer la complejidad de su cerebro. Y eso es algo que nos corresponde como médicos. Entonces, aquí llegamos otra vez a, bueno, ¿y cómo hace el arte? Es difícil que, por ejemplo, para los médicos generales que tienen el tiempo cronometrado a 17 minutos para ver a los pacientes, que ellos tengan tiempo de entender la subjetividad del otro desde este ejercicio humano de las humanidades que nos corresponden a nosotros como científicos, ¿sí? No a los filósofos y a los antropólogos y a esos, a nosotros como científicos, es algo que tenemos que entrenar, pero lo tenemos que empezar haciendo por, bueno, por ir a la literatura y entender el pensamiento humano desde todas las perspectivas. O sea, nosotros tenemos una subjetividad muy precaria. Nacimos acá, en este contexto histórico, y algunos viajaremos, otros no. ¿Cuál es el gran viaje? Es el viaje de la literatura.
Y hay una cantidad de médicos que fueron grandes escritores, desde Copérnico hasta Anton Chekhov, hasta Oliver Sacks, que es uno de mis grandes maestros, que de hecho hizo todo su trabajo de divulgación científica, que muchos de los científicos más positivistas negaron, digamos, que tuviera virtud, porque se hizo desde un conocimiento o desde una observación empírica profunda, detallada, que llevó a entender cosas que otros no habían entendido a través de sus conocimientos científicos, pero que sí se pusieron en juego despertares. Yo supongo que todos de pronto tienen idea de eso, y si no, los invito a conocer Despertares. Y bueno, y ahora les voy a mencionar otra parte de la obra. Para mí, como neuróloga, es una de las obras más reveladoras, ¿sí? Más reveladora que un libro de anatomopatología, ¿sí? Que también, o sea, pero yo siento que, yo no sé si el psiquiatra y el neurólogo tenemos una responsabilidad mucho más grande de hacer esa integración del conocimiento, pero basándonos en eso, o sea, en personalidades de la ciencia que han sido grandes escritores. No quiero que se me vaya ninguno, bueno, el mismo Paracelso, ¿sí? Y hay otros que yo les voy a mencionar adelante, que son científicos que se han introducido en el mundo de la literatura, porque hay un relato que nos corresponde narrar. Para mí, cada paciente tiene que poder expresar ese relato a través de las artes, ¿sí? Porque es muy difícil que tú, bueno, ya no son 17 minutos, un especialista puede gastarse 40 minutos, lo que elijamos. Nosotros tenemos derecho a elegir cuánto tiempo usamos para ver a un paciente. Es muy difícil que el paciente te lo relate, de verdad, ¿sí? Hay que entrar en una situación de confianza, y ahí quería yo mencionar a un escritor fascinante y fundamental, también lo recomiendo muchísimo, que es un Anatole Broyard, que es un crítico de ciencia, digo, crítico de arte y de literatura, que se enfermó de un cáncer de próstata, y para él se había convertido en un cáncer de próstata. Él decía, yo antes era Anatole Broyard, después me convertí en un cáncer de próstata. Un hombre que podía pagar desde la salud privada norteamericana a cualquier especialista, y se seguía sintiendo como un cáncer de próstata. Hasta que un urólogo lo miró a los ojos. Durante 5 minutos lo miró a los ojos y le habló, y para mí ese libro, que se llama Ebrio de enfermedad, es una revelación total sobre cómo esos 5 minutos que tenemos que poner de más en nuestra consulta particular, no especializada, en nuestra consulta en general, ese poder mirar a los ojos al paciente y generar como el andamiaje de la intersubjetividad que nos hace humanos. Eso es lo que permite que el paciente pueda dimensionar su vida y su enfermedad de otra manera. O sea, hay una responsabilidad súper grande ahí. A mí me dieron ganas de llorar, porque yo dije, bueno, lo he intentado hacer. Quiero aquí decir un par de cosas en relación con unos comentarios de Rodolfo Ginás sobre el arte. Bueno, el arte de estas criaturas con cerebros de 2 gramos, que es absolutamente prodigioso, hermoso. O sea, es increíble que seres con ese nivel de desarrollo cerebral en la escala de la evolución natural, puedan hacer obras tan fabulosas. Esta es la estética, digamos, para mí esta es la estética, pero no es el arte como se está concibiendo, pues por lo menos en esta postura y en la postura de muchos otros pues de muchos otros, bueno, de muchos más bien, no muchos otros neurocientíficos y escritores y demás. Pero quería, antes de seguir, hablar de esa revolución que había anunciado antes, que es la revolución que nació en 2016, que es cuando ese grupo de neurocientíficos que trabajaron en concordancia con líderes de la topografía algebraica, de las ciencias computacionales, descubrieron una cosa, y es que en el cerebro se forman estructuras hasta de 11 dimensiones que no se han encontrado en ninguna otra parte del universo. O sea, son las estructuras más complejas que se han encontrado en la historia de la física. 11 dimensiones es algo que uno ni siquiera podría imaginarse, ¿sí? Pero digamos que esa es la gran comprensión, y lo voy a leer: las neuronas de la red reaccionan a los estímulos de una manera extremadamente organizada. Es como si el cerebro reaccionara a un estímulo construyendo una torre de bloques multidimensionales, luego barras, tablas, cubos, y luego geometrías más complejas de 4, 5 y 11 dimensiones. La progresión
esperen un segundo, yo corro esto. La progresión de la actividad a través del cerebro se asemeja a un castillo de arena multidimensional que se materializa fuera de la arena y luego se desintegra. O sea, no es solo que tengamos 90.000 millones de neuronas, no es solo que en esas 90.000 millones de neuronas se generen cientos de billones de conexiones, sino que entre esas conexiones hay unas especies de criaturas moleculares subatómicas que se forman y se deforman en segundos. Es ahí donde se generan esas 11 dimensiones y esto lo sabemos hace 8 años. Entonces es como, wow, o sea, este es el prodigio que tenemos por delante. Yo me siento feliz de haber elegido la neurología, me parece la cosa más fascinante. Yo que no sabía si estudiar filosofía o medicina, me siento absolutamente privilegiada de haber escogido esto. Por esa razón, por esa noticia que cuando yo la leí me quedé un poco paralizada y ya era neuróloga y aún así me sorprendía enormemente haber descubierto o haber leído lo que habían descubierto sobre las dimensiones en las que se procesa la información en el cerebro humano. Aquí es donde yo quería ir cuando hablábamos de qué pasó con esa revolución molecular de hace 35.000 años, gracias o que se descubrió gracias a esa quimera que les contaba. Estos lo que se llaman como andamiajes homológicos, ¿sí? Que son estructuras, cuando uno ve el azulito, el moradito y demás, esto lo que está mostrando son las cortezas desde donde se están mandando las proyecciones, entonces estas son imágenes que ya son tradicionales en la investigación neurocientífica y que permiten ver el nivel de conectividad que tiene un paciente en determinadas circunstancias. Esta conectividad que se ve a la derecha es el tipo de conectividad que se genera a partir del consumo de psilocibina. Por eso es que muchos han pensado que el gran salto de la revolución molecular y genética que tuvo el cerebro hace 35.000 años tuvo que ver con el consumo de psicoactivos como la psilocibina u otros. De hecho, en este momento estamos volviendo otra vez desde la neurociencia a entender en qué tipo de molécula se puede generarla o se puede volver a ver o ver por primera vez más bien la inducción de la neuroregeneración celular a través de sustancias como la dimetiltriptamina. Se está usando la psilocibina a microdosis en pacientes con depresión, se está usando la ketamina como anestésico disociativo en pacientes con depresiones refractarias, y eso es algo que se puso al margen pues por una lucha contra las drogas que se nos fue de las manos y que impidió que se hicieran investigaciones que han sido muy fructíferas y que llegan a esto, sí, o sea, cualquiera diría que era una irreverencia decir que lo que había hecho que la inteligencia tomara la forma que tomó fueron unos hongos alucinógenos, pero eso es lo que se está realmente pensando, pero es que eso es muchísimo más fácil de entender cuando tú ves un andamiaje homológico como este, que es como le dicen a este círculo, y ver que ahí es donde se generan los emparejamientos convergentes, así se llaman. Los emparejamientos convergentes son niveles de procesamiento en simultánea de múltiples redes al mismo tiempo que son los que llevan a la sinestesia, que está entendida como una aberración. Si una persona no tendría por qué oír un olor, ¿sí? Pero no es una aberración, es una posibilidad en el funcionamiento del cerebro. Esos emparejamientos convergentes, que son las activaciones en simultánea de redes que normalmente no se activan en simultánea a través de psicotrópicos, desde los que se están haciendo estudios que son fundamentales para la neurociencia. Pero quería mostrarles esto porque eso está muy conectado con lo que después Roger Beatty, que es uno de los grandes investigadores del pensamiento creativo y después de la neuroeducación, de volcar todo esto a los nuevos principios de la neuroeducación, y es que las personas con pensamiento creativo divergente, que es como se llama, o sea, que toleran el conocimiento paradójico, que son capaces de encontrar relaciones donde no existen normalmente, que van más allá de los algoritmos, esas personas tienen la capacidad de alternar de la red de saliencia, que es la red de asignación de relevancia. Es una red que lee el estado del individuo, ¿sí? Y asigna la relevancia de si yo en este momento estoy en una clase, pero de repente oigo un disparo, la asignación de relevancia, la red por saliencia, lo que hace es decir, esto tiene más relevancia y enfocar el cerebro que puede estar en un estado de ensoñación, de reflexión, de abstracción, en la red
que se llama la red por defecto, ¿sí? Que es la red que se activa cuando el cerebro está en un proceso de descanso teóricamente, pero que realmente es una red en la que se genera también todo esto que en el pensamiento creativo, Oliver Sacks hablaba mucho de eso, de la incubación que implica el pensamiento creativo, científico y artístico, es en ese silencio de una red por defecto que es como que está ahí pues porque no hay otra cosa, pero que realmente es fundamental y que nosotros nunca ponemos en acción porque siempre estamos consumiendo, viendo a información basura, siempre están los memes, las modas, o sea, información ultraprocesada y empacada al vacío, le digo yo. Y esa red es fundamental, pero bueno, lo que dicen acá es que el pensamiento creativo de los artistas que se han estudiado a través de estos análisis de redes funcionales hechos con tecnologías de resonancia magnética funcional y tecnologías de tomografía por emisión de positrones, se generan incluso en simultánea la activación de esas redes que se excluyen normalmente, ¿sí? O sea, la red de saliencia se activa de tal manera a través de la corteza insular, que es la que finalmente te manda a la red ejecutiva, pues que todos conocemos mucho mejor la red ejecutiva, la red que te ayuda a procesar la información, a captar, a planificar, y la red de saliencia te manda de una manera casi que en simultánea activar esas dos redes al mismo tiempo y eso es lo que se ve en la imagen azul, ¿sí? Entonces, eso es lo que se ha determinado que operan las personas que tienen la capacidad de, que lo tienen de base, o sea, tiene digamos, la configuración genómica para tener esa expresión del pensamiento creativo, pero que uno podría entrenar, ¿sí? Con procesos, pues, que hay que definir, digamos que en la neuroeducación se están tratando de definir por una cantidad de principios que hay que revolucionar en la educación, pues, que es como el origen de todo, pero que está en un estancamiento brutal, o sea, ahora están enseñando las mismas cosas que nos enseñaban a nosotros cuando estábamos en la escuela. Entonces hay escuelas que sí que están revolucionando un poco, escuelas alternativas, y lo están haciendo a través de este tipo de conocimientos científicos, pero la pregunta de cómo hacemos nosotros ahora que fuimos formados de esta forma, en las escuelas en las que hemos sido formados tradicionalmente, ¿cómo llegamos a eso? A un cerebro que sea capaz de alternar estas redes casi que en simultánea, o sea, de ya no alternarlas, sino activarlas en simultánea, de hacer procesamientos que son realmente profundos, internos, de procesar la información que está ultraprocesada ya, y por eso opera, digamos, todo el tema del engaño, de las fake news, de la posverdad, ¿sí? Entonces, eso es toda una revolución y tiene que ver mucho con la reflexión, con la lectura, con la literatura, con la intersubjetividad, con el pensamiento divergente, o sea, todo se conecta un poco ahí. Eso hay que entrenarlo. Y por eso el arte, para mí, y bueno, y para muchos otros, termina siendo el lugar donde eso se entrena. Los privilegiados que nacieron con eso, los privilegiados que tienen esos cerebros descomunales, que han creado las cosas que nadie se imaginaba por miles de años incluso, eh, tuvieron ese privilegio, pero uno puede entonces ir en ese camino a través del arte como científico. Esa es la gran relación que diría yo que puedo encontrar. Aquí hay, bueno, otra serie de estudios que muestran un poco lo mismo, cómo funcionan, pero yo quiero ir acá a una cuestión que tiene que ver con una de las investigaciones que me parecen más importantes a mí en relación con lo que estábamos diciendo ahora. Bueno, cómo entendemos el relato del otro, cómo ampliamos nuestra intersubjetividad. ¿Y por qué? Porque resulta que el uso de códigos simbólicos, en particular de códigos verbales, es capaz de modificar la actividad frontolímbica. La creación artística aparece como un recurso cultural para la construcción plástica de nuevas redes cerebrales emocionales. Y eso es una pregunta, pero al final la respuesta es que sí. Y tiene que ver esto con que cuando una persona está en una situación de angustia, de malestar emocional, pero genera el relato, cuando lo escuchamos o cuando lo escribe o cuando lo narra a través de la pintura, del arte, de la escultura, de lo que sea, la expresa, esa expresión, sobre todo a través de los códigos verbales, pero se ha estudiado también en otros niveles del arte, se generan esas modificaciones de las redes cerebrales, se desactivan o disminuyen los metabolismos de áreas como la amígdala y la corteza cingulada anterior y se activan más las zonas frontales del cerebro y eso genera modificaciones que son fundamentales
para los procesos emocionales de los individuos que están enfermos, que están frágiles, que han pasado por la muerte, por el duelo, por una cantidad de fenómenos que nos corresponden a nosotros o que nos atraviesan y nos interpelan a nosotros cada día de nuestro ejercicio médico. Aquí un poco más sobre el pensamiento divergente, lo mismo, quería, insistiendo un poco en lo mismo, la creatividad y la innovación, esta es una frase de Juan David Gómez, del que les hablaba ahora, la creatividad y la innovación residen inadvertidas entre la penumbra del universo interior. Sabemos con certeza, ese universo interior que está en la red por defecto, está cuando nos ponemos en silencio, cuando reflexionamos, que eso ya no existe para la humanidad, todo está hecho. Entonces, esto de reflexionar, es ir a esa especie de conocimiento que es, para Oliver Sacks, por ejemplo, es que la conciencia, lo que nosotros sabemos de manera consciente, es solo la punta del iceberg. Todo lo que hay por detrás, que es esa penumbra, casi que nuestra materia oscura, que está ahí, que se ha formado en esos castillos y en esas redes que se forman todo el tiempo en el cerebro, están ahí a oscuras y la idea es poder acceder a ellos, y es lo que pensaban muchos desde el psicoanálisis, incluso los grandes artistas del surrealismo decían cómo llegar ahí, ¿sí? Cómo ir a ese subconsciente o a ese inconsciente colectivo también, y entonces es ahí donde uno tiene que decir, pues bueno, el arte nos tiene que poder llevar ahí y nos tiene que llevar a nosotros para nuestro propio entrenamiento humano, pero también a los pacientes para que puedan hacer su relato, no en los 30 minutos que dura o 20 minutos que dura una consulta. Entonces, por eso para nosotros en el Hospital de Caldas se terminó convirtiendo, gracias al doctor Felipe, que espero que esté escuchando esta conferencia, el doctor Felipe Valencia ha sido pues el que ha revolucionado, ya hablando de revoluciones, que nos invitó a personas que hemos trabajado desde la gestión cultural, siempre anclando el arte y la ciencia, en mi caso, a hacer una intervención en la que este hospital es un museo donde exponemos a los pacientes a una cantidad de diálogos, de nuevas narrativas, de otras expresiones, de otros marcadores simbólicos, que es lo que estudiaban en el análisis de cómo fue ese salto de la revolución molecular del cerebro desde que se generó el pensamiento abstracto, esos marcadores semánticos que se generan desde el arte. Esta es una obra, bueno, yo ya estoy desordenada, entonces salto de una cosa a la otra, pero yo sé que me entienden. Esta es una obra que hizo un paciente con prosopagnosia. Entonces, bueno, ahí también empieza a verse un poco más cómo los pacientes les revelan a uno una cantidad de cosas inauditas. Desde las obras de arte se ha visto, hemos tenido cátedras siempre que nos hablan de cómo las obras plásticas, la pintura, la escultura, nos han mostrado una cantidad de signos que nos han ayudado a entender las historias de las enfermedades de una manera fascinante. Y aquí, por ejemplo, hay un ejemplo, pero para mí son los libros, y ahorita voy a mostrarles muchos de los que yo les recomiendo si salen inspirados de esta ponencia, que es lo que yo espero. Pero quería terminar de leer la frase. La creatividad y la innovación residen inadvertidas entre la penumbra del universo interior. Sabemos con certeza que el yo no innova, pues ha sido forjado durante décadas por modelos de pensamiento preestablecidos. Los códigos culturales y sociales han formado rígidamente nuestro pensamiento. El yo consciente es una especie de estructura sólida de bordes definidos y altamente predecibles, una máquina determinista programada para seguir patrones, ¿sí? Que es lo que solemos hacer como seres humanos actualmente. Por eso estamos como en un proceso de regresión, diría yo. Bueno, yo estoy opinando muchas cosas personales, no sé si esto vaya a ser molesto. No quería hacerlo, quería basarme en la ciencia, en la ciencia del arte. Pero dice una antítesis de la innovación que es disruptiva y que nace de la ruptura de la normalidad. Es ahí donde se genera la creatividad. Y bueno, yo quería ir a Pessoa. Yo creo que aquí iba a tocar ir rápido porque de pronto yo empiezo a extenderme mucho, y cuando terminé esta exposición, pues cuando terminé de hacer las diapositivas tenía como 100 y empecé a bajar, pero no pude bajar muchas, entonces yo voy a intentar ir un poco rápido. Pero uno de los ejemplos de cómo la literatura puede enseñarnos enormemente, y puede ser digamos, una especie de tótem del conocimiento científico también, es Pessoa. Pessoa, que es uno de los escritores más importantes de Europa, que es el gran escritor portugués, que hizo, estas son pinturas de sus heterónimos, y sus heterónimos
son como construcciones que se hicieron de una especie de trastorno de personalidad múltiple del que él fue consciente. Se generaban como unas especies de pseudologías fantásticas que iban integrando una cantidad de seres con toda su biografía, como si fueran él, parte de él, a su memoria y a su conocimiento. Y eso fue lo que generó pues la gran vastedad de obras que tiene Pessoa, pero al mismo tiempo él fue un gran lector de la ciencia de la mente en su momento, de la psicopatología, y escribió todo un libro acerca de su propia psicopatología que se llama Escrito sobre Genio y Locura, un libro fascinante. La obra que retrata estos heterónimos de Pessoa es una obra de Memo Vélez, que es un pintor patafísico, un tipo también muy fascinante y muy enfermo. Él decía que había nacido con alguna encefalopatía hipóxica porque nació de segundo. Bueno, o sea, hay en la historia de la ciencia, del arte, una cantidad de personalidades que son que están realmente trastornadas, pero es como si a partir de ese trastorno se llegara a esas otras lecturas del mundo. Y no es por romantizar, es que es ahí donde se rompen los principios de realidad, claro, sin hacer apologías a la enfermedad. Es en ese punto que es lo que llamaba Roberto Bolaños el borde del abismo. Es ahí donde se escribe la literatura, en el borde del abismo. Y el hecho de que estos personajes hayan estado en el borde del abismo es lo que nos tiene que llevar a leerlos, a los que han escrito desde sus propias subjetividades profundas acerca de la enfermedad. Esos libros son fundamentales, o sea, esos son los libros que también tenemos que leer y son arte. Para mí no tiene más peso un libro de la ciencia tal y como ha sido concebida, si por ejemplo uno es psiquiatra y neurólogo, que un libro como el que escribió Fernando Pessoa sobre su propia enfermedad, ¿sí? Me parece que ahí es donde se amplía la intersubjetividad y por eso yo les decía que iba a dar ejemplos claros de eso. Pero podemos ir a muchos otros grandes artistas, que cada una de sus obras, porque si yo hago la lista de los artistas, escritores, escultores, pintores filósofos que han sido perturbados mentales, es infinita. Y de hecho, hay un estudio que se realizó en población nórdica en la Universidad de Cambridge, en la que se estudian 5 millones de personas que son creativas, que son artistas, que son escritores, que son, bueno, que están en el mundo de lo creativo, y se encuentra que el 67% tiene patología psiquiátrica, ¿sí? O sea, hay una genética también ahí que se ha estudiado muy bien después, pero desde Aristóteles estaba el problema 30D. El problema 30 era por qué los grandes hombres, los más brillantes, los más inteligentes, Sócrates incluido, Demócrates, por ejemplo, son personas que han estado totalmente arrasadas por la locura. Entonces, ahí es donde me parece que hay una fuente de conocimiento fundamental para nosotros como científicos que somos portadores, bueno, por lo menos nosotros que somos clínicos, ¿sí? Que somos portadores de la voz que cura a los otros. Y entonces yo recomiendo la extracción de la piedra de la locura. La piedra de la locura tiene una cantidad de puntos de encuentro acá y por eso hablaba yo desde la piedra de la locura, pero pues todos saben cuál es la piedra de la locura, cómo se extraía la piedra de la locura y después hubo otras disciplinas de la psiquiatría en las que se intentaba extraer la locura o se intentaba cortar la corteza, la sustancia blanca en las leucotomías o en las lobotomías de Picayelo que se convirtieron en material para premio Nobel de Egan Moniz. Pero en este caso quería hacer un homenaje un poco a Alejandra Pizarnik, que si un psiquiatra quiere saber sobre la depresión y la melancolía, es, es lo que hay que leer. Sobre la obra que aquí a propósito está El enfermo de Abisinia, que es un libro hermoso que escribió Orlando Mejía Rivera, uno de nuestros maestros, sobre la vida de Arthur Rimbaud, que fue un gran prodigio de la literatura, y bueno, ahí habrá una cantidad de cosas por narrar. Cada uno de estos personajes es un capítulo más, habría que hacer una ponencia más, y si se leen solamente estas frases que yo seleccioné, bueno, queda uno como adulterado totalmente, pero no vamos a tener tiempo para eso. Entonces yo voy a seguir, aquí están los libros que yo recomiendo, bueno, estos y todos los demás de Orlando Mejía Rivera, pero los que escribió en torno pues a la historia de la ciencia. El último que estoy leyendo yo ahora se llama Shakespeare y la clínica,
y es encontrarse con las historias de las enfermedades a través de los versos de Shakespeare, y es algo realmente revelador. Lo mismo hizo con Dante Alighieri, bueno, él ha hecho una cantidad de estudios así directos, pero bueno, está el libro de la historia de la medicina antigua y la medicina de Homero a la peste negra. Bueno, hay una cantidad de libros ahí que por leer, están por leerse, fascinantes para los estudiantes, ojalá haya estudiantes, ojalá los estudiantes puedan entender la responsabilidad que tienen en este momento de la historia, donde las inteligencias artificiales ya le dicen a los pacientes a la primera que canta Google cuál es la indicación para cada enfermedad, cuál es la formación que tendríamos que tener nosotros para ponernos, digamos, por encima de esas inteligencias, partiendo de una argumentación que yo quiero contarles, y es que voy a buscar el artículo y se los muestro a los que les interese, pero se hizo un estudio en el que se preguntaba a los pacientes, siendo atendidos por médicos y siendo atendidos por inteligencias artificiales, cuál sentía que tenía más empatía, y ganaron las inteligencias artificiales, ¿sí? Entonces, bueno, yo siento que nosotros estamos en necesidad de esa revolución de la humanidad que tenemos al interior de nuestros cerebros codificados científicamente por el positivismo científico. Y bueno, volví otra vez a eso, el hombre, no, tampoco van a hacer esta lectura porque lo mismo, Anthony Nartov hizo una crítica muy fuerte y muy valiosa a la psiquiatría de su tiempo. La obra de este hombre ha sido estudiado montones de veces porque tenía una forma de esquizofrenia muy especial, pero fue uno de los grandes escritores de la historia, y decía, cuando el crepúsculo se cernió sobre él, los héroes y los dioses empezaron a adquirir dimensiones gigantescas y formas llenas de fantasía. Eso lo decía Dilthey, que fue uno de los biógrafos. Ya les digo de quién es. Y sobre Van Gogh se han escrito también muchas cosas. El mismo Artaud hace un libro acerca de Van Gogh y una crítica muy fuerte como les digo, a la psiquiatría de ese tiempo. Y hay un libro que para mí es fundamental también y viene de un médico psiquiatra que es Karl Jaspers, que después fue filósofo, finalmente se volcó a la filosofía, pero él fue uno de los grandes padres de la psicopatología moderna y escribió un libro que es de mis libros favoritos, que se lo recomiendo muchísimo, sobre Strindberg, sobre Van Gogh, eh, y aquí hay otro personaje que también es fantástico, que también hace una lectura muy amplia en sus biografías, en una literatura súper prolífica, que recoge Jaspers en este libro que él denomina, o en el que recoge lo que él denomina patografías de estos artistas, de Swedenborg, y doy ejemplos adicionales, por ejemplo, pues, un ejemplo es Pina Bausch, que fue una de las grandes artistas de la danza contemporánea, coreógrafa de las más importantes de la historia, y ella tenía una forma de trastorno por déficit de atención que estaba casi que en la inteligencia límite, pero porque era una forma muy severa y estaba perdida, y alguien la observó su relato y entendió que su cuerpo era el que contenía todo su potencial, y bueno, allá terminó Pina Bausch, pero hubo alguien que la observó, que se quedó mirándola cuando ningún médico había podido con ella. Hay un personaje fascinante que, que en 40 días hace un relato de la degeneración completa por la que pasa su obra. Él tenía un estilo muy surrealista, muy simbólico, que se puede ver acá, pero esa obra se empieza a degenerar a través de un proceso de esquizofrenia muy típico, y él narra desde una literatura que es poesía para nosotros, pero para él era como un grito de auxilio, consumiendo una serie de medicamentos que no le servían para nada, cambiándolos, movilizándolos, suspendiéndolos, y terminó en 40 días en un suicidio que fue narrado absolutamente a través de su obra de arte, ¿sí? Aquí también hay unos textos que son los que les cuento, que narran un poco esa entrada al delirio, y por eso digo que la obra de los pacientes sigue siendo un lugar para la comprensión de la mente y del cerebro. Otro que es un clásico también, que es fascinante, que es Charles Utermohlen, que era un pintor figurativo y que a través de los autorretratos que realizó terminó narrando casi que desde el arte cómo es el proceso de desorganización del pensamiento
por el que pasa un paciente con Alzheimer. Y aquí un poco irónicamente, pues lo bella que se ve desde la microscopía electrónica, la demencia con estos depósitos neurofibrilares de proteína beta amiloide extracelulares, se ve hermoso, ¿sí? O sea, hay un arte ahí que nos ha ayudado a entender una cantidad de cosas, pero esas artes, ¿sí? En conjunto son las que nos llevan a una comprensión más profunda. Stephen Whitshire es un artista que describe Oliver Sacks en uno de sus libros y es fascinante también porque tiene una forma de autismo que en la infancia fue absolutamente severa. Era un chico que se golpeaba todo el tiempo, que no le servían los medicamentos, se golpeaba la cabeza contra las paredes hasta sangrar. Y resulta que este hombre, cuando le ponían ciertas imágenes de frente, cambiaba totalmente. Y se dieron cuenta de que era capaz de reproducir no solamente libros y canciones, pues y partituras musicales, sino también arquitecturas supremamente complejas, de reproducirlas mentalmente de una manera absolutamente prodigiosa. Y es ahí también donde vienen las paradojas de lo que es un paciente que parece que tiene y que la tiene, de verdad, tiene una complejidad cognitiva, discapacidad cognitiva, que ahora se habla de divergencia, porque esta es la divergencia, o sea, son al final sabios de otras cosas, pero hay que poderlo entender, y ahí es donde viene la necesidad de la observación de la que estamos hablando, que no es ciencia, es arte, es la sensibilidad artística con la que nuestro neuropatólogo describió las mariposas del alma, Ramón y Cajal. Aquí están todos los libros de Oliver Sacks, mi maestro por excelencia, que es un escritor alucinante, es un gran artista de la literatura, pero también es un prodigioso científico del que hemos aprendido cosas de manera súper prolífica. Él narraba una cosa que yo creo que no vamos a tener tiempo de eso, sobre la incubación del pensamiento creativo, ¿sí? Sobre cómo eso es fundamental para la historia de la ciencia también. Entonces, Genios locos y perversos de Francisco Mora, Enferman las mariposas del alma, El jardín de la neurología de Javier Felipe de Oroquieta, El cerebro y el cerebro, el cerebro creó el hombre, no, iba a decir El cerebro y el mito del yo, obvio, Rodolfo Ginás, El error de Descartes de Antonio Damasio, Core y Catarsis de Andrzej Segli, que es un médico, no es neurólogo, todos los anteriores son neurocientíficos, este es un médico croata que ha escrito sobre la historia del arte y cómo el arte ha transformado a la medicina y ha intervenido activamente en los procesos curativos de los pacientes. Es un libro, son libros fascinantes. Bueno, yo me leí Catarsis, este otro es nuevo y es difícil de conseguir, no se consiguen en Colombia, pero vale la pena mandarlos a traer, es un prodigio de literatura. Y hay un personaje que quiero mencionar ya casi por último, que es Jesús Ramírez Bermúdez, un psiquiatra neurocientífico también, que habla de la melancolía, y aquí termino de conectar los conceptos que quería conectar, porque esa cantidad de seres creativos terminan siendo enfermos mentales que nos hacen revelaciones tan profundas sobre en qué consisten las enfermedades y cuáles son sus implicaciones en el universo de los seres humanos. Eh, Aquí se genera una teoría y ahí apunto que personas como el mismo Oliver Sacks, como Einstein, como David Bowie, como James Joyce, tenían hermanos, hijos, o sobre todo hermanos e hijos esquizofrénicos. La cantidad de personas que hay con patología afectiva y psicótica entre los seres creativos tiene que ver un poco, según unos análisis que se han hecho de manera reciente, en una hiperactividad de la corteza insular, que es la que genera esa red por saliencia, que es la que asigna relevancia y que es la que hace que de pronto estos seres humanos tengan una especie de conciencia mórbida, muy febril de la realidad, de la manera como esa realidad repercute en ellos. Y aquí hay una razón científica clara que tiene que ver con eso y que muestra después del tratamiento cómo estos pacientes disminuyen la función, la hiperfunción de la corteza insular. Entonces, bueno, cosas súper interesantes para entender toda esa relación, todo lo que tiene que ver con el genio y la locura. Eh, Aquí ejemplos de cómo los grandes hospitales, aquí en el Salpêtrière, en Francia, donde primero eran recluidos los dementes, los locos, las prostitutas, no soy capaz de leer un segundo, dementes, discapacitados mentales y pobres,
y las locas, y los recluían en, en prisiones, ¿sí? Ahí mismo surgieron los grandes pensadores, el mismo Charcot, a través de la literatura, a través de la fotografía, ¿sí? Aquí me va a saltar una cantidad de cosas, estos son otros de las representaciones de la piedra de la locura, que se ha representado no solo a través de la pintura, sino a través de la literatura. Este es un cuento que escribió Fernando Arrabal, uno de los grandes escritores del surrealismo, que tiene un libro que se llama La piedra de la locura, y este es el cuento que da, microcuento que da nombre al libro. Y bueno, una serie de pinturas, pero aquí lo quiero decir. Aquí, en este momento de la historia de la neuropsiquiatría, que fue la gran revolución de la neuropsiquiatría, donde estaban juntas la psiquiatría y la neurología, que para mí nunca, o sea, son indivisibles realmente. Eh, el mismo Charcot creó escuelas de arte, de fotografía e ilustración para dar voz a todos esos relatos que habían dejado de contarse durante centenares de años con estos pacientes recluidos y perturbados, pues de manera, desde la alienación más violenta y más radical. Entonces ahí se generó un conocimiento científico muy profundo que fue finalmente entendido y estructurado a través del arte también. Brian Charley es el artista del que les hablaba ahorita, y este es un ejemplo que voy a dar antes de terminar del museo que es el hospital, el Royal Hospital de Bethlehem, y es todo un museo en el que se dialoga a través de las artes que hacen los artistas sobre la enfermedad, sobre las enfermedades mentales, sobre todo, y desde la obra de los propios enfermos. Entonces, es un ejemplo que nosotros tenemos en consideración. Aquí hay una serie de diapositivas, pues de las que ya no voy a hablar, porque me parece que este es un capítulo, cada forma de arte en la terapéutica es un capítulo diferente, una cantidad de cosas que tienen que ver, como incluso, solamente voy a apuntar esto, componentes musicales de una de las obras de Mozart, que es una de las obras más conocidas de Mozart por la estructuración que tiene, y es capaz de disminuir la actividad interictal epiléptica. Y es algo que se estudió con electrodos estereoelectroencefalográficos intracraneales. O sea, es una cosa de una altísima evidencia, y es que la música de verdad cambia a enfermedades como la epilepsia en formas refractarias. O sea, eso para mí también ha sido una revelación. Espero que les guste ese dato, porque hay otra cantidad de cosas que iba a decir sobre la música y la musicoterapia. Y aquí solamente voy a dejar rodar este video un poquito, porque es un video con el que nosotros inauguramos el proyecto de Se Sana con Arte, al que nos invitó, repito, el doctor Juan Felipe Valencia, y que arranca con la obra de Memo Vallejo, que es la escultura que tiene un pájaro arriba, y resulta que el pájaro es el paciente después de que ha atravesado por todos los procesos de los que nosotros hacemos parte. Un poco esa es rápidamente como la metáfora de esa obra, y ahí empieza todo el trabajo que nosotros venimos haciendo. Este video es larguito, pero yo quería mostrarles que nosotros, con unos textos también que fueron un manifiesto de parte del doctor Jaramillo, que ha sido un mentor de todo esto, eh, hablamos de esa expresión que nosotros le queremos dar a este proyecto que está apenas naciendo, ¿sí? Y ahora sí, para terminar, les voy a mostrar solamente unas imágenes de lo que venimos haciendo en el hospital. Este es un mural no, se celebró el aniversario de la unidad de cuidado paliativo, una obra de un artista increíble manizaleño, pero que ha rodado por el mundo, que se llama Arturo Volátil. Tenemos una exposición, una pequeña exposición, una réplica de Hunter Basser, y yo quería contarles ahí que me encontré a una paciente con una epilepsia refractaria en urgencias, con síndrome de Down, con una discapacidad cognitiva severa, y la encontré dibujando, tratando de ver a través de un huequito de luz, y yo les preguntaba a los familiares, ¿por qué hace eso? Y decían, es que casi no ve. Y cuando yo les dije, y la llevaron al oftalmólogo, dijeron, no, porque como ella es discapacitada, y resulta que esta mujer estaba haciendo estas obras, y cuando yo la llevé, porque la obra de Hundertwasser está ahí al lado de urgencias, y le dije, oye, tenemos que hacer una exposición de tu obra, y le mostré la obra de Hundertwasser, ella me sonrió con una felicidad alucinante, y es una de las exposiciones que tenemos pendientes por hacer. Esa es la observación
de nuestra propia arte sensible, nuestra arte de transmitir el conocimiento científico, con la que nosotros tenemos que poder encontrar ese lugar donde se expresa el otro, ¿sí? Incluso en esas situaciones de extrema perdición, donde ya no hacen nada por ellos, porque es que ya para qué va a ver, y resulta que es una dibujante excepcional y maravillosa. Aquí hay una expo de naturaleza que está recién montada en el primer piso. Esta es una exposición que hemos tenido rodando por el hospital de un artista mexicano que se llama Isidro Esquivel, que es pura fantasía, mitología, y que nos ha llevado el color. Muchos pacientes lo dicen y están felices de encontrarse con esta obra, y les anuncio que vamos a hacer una subasta para poder financiar a otras producciones de exposiciones que vienen en camino, por si alguno se interesa en alguna de estas obras fascinantes que están impresas, porque son obras digitales que nos envía el artista desde México. Esta es una obra de uno de los artistas más importantes de la zona, que se conoce muy poco acá, que es Carlos Delgado, que llevó 30 ejemplares de la Galería de Arte Contemporánea que tiene en Río Sucio. También les recomiendo muchísimo que la visiten, pero que básicamente nosotros en este momento en el Hospital de Caldas tenemos pues la gran obra, que son 33, de artistas de la zona y de otros artistas internacionales que hacen intercambio con ellos. Un proyecto hermoso, que primera vez que un proyecto hospitalario se presenta a las iniciativas culturales de la ciudad, de la alcaldía. Nosotros ganamos con este proyecto, que está hecho con un colectivo de artistas de la ciudad, de fotógrafos, antropólogos, artistas visuales, y que están haciendo un trabajo en múltiples fases con las maternas de las unidades, digamos, una forma de protección del binomio materno-fetal, y de encontrar esas otras sensibilidades, y de tener esos otros encuentros que solo permite el arte. Esta es una de las cosas más hermosas que para mí han pasado. Esta es mi exposición de escultura, que la pueden ver en el primer piso del Hospital de Caldas, en la cafetería central, y que es un homenaje a mis pacientes. Son mis pacientes porque son seres que están en una metamorfosis total, la metamorfosis de los pájaros, que es también como se le ha llamado a esto, porque son personas que pueden estar amputadas, que pueden estar discapacitadas, pero que tienen otras sensibilidades, que tienen otras artes, que tienen otras naturalezas, y entonces son quimeras que son al mismo tiempo seres humanos y son reptiles, son seres humanos y son aves, son seres humanos y son también criaturas de la profundidad del océano. Entonces, bueno, esas son las metáforas con las que yo le hago homenaje a mis pacientes, desde una especie como de mirada de la neurodiversidad, y por eso el color azul. Hemos invitado a artistas de todo tipo. Una artista que vino desde Finlandia, que es amiga nuestra, llegó y estuvo feliz de venir a tocarles a los pacientes. Una escritora que ha venido leyéndoles literatura suya propia y de muchos otros escritores a los pacientes de oncología. Tenemos una sociedad con la red de bibliotecas, y tenemos unas 8 bibliotecas a lo largo pues de todo el hospital, con literatura de todo tipo, para que los pacientes se encuentren de verdad con otros lenguajes de manera permanente. Y les juro que eso ha cambiado muchísimo la experiencia de los pacientes, sin llegar todavía a ese otro elemento que van a ser las artes ya integradas a los procesos terapéuticos, desde la salud ocupacional, desde la neurorehabilitación cognitiva, desde las terapias de rehabilitación en todos los sentidos. Esta es una obra que sí que les quería mostrar sin ninguna duda. Yo ya sabía que aquí iba a estar sin tiempo, pero esta es hermosa porque está fuera de la UCI, pero es una gran paradoja. En la UCI, desde donde salen las personas en una situación de fragilidad tan severa, queríamos montar algo que fuera realmente significativo, que hablara de esas paradojas de lo humano, y esto es hermoso porque es fotografía hecha por invidentes, ¿sí? Y por eso se llama El mito de lo invisible. Los invitamos a que la vean. Es una curaduría supremamente especial de unos amigos pues que estuvieron felices de llevar su obra. Entonces, bueno, lo que está pasando en el hospital es realmente una fantasía, una revolución. Otra vez gracias al doctor Juan Felipe Valencia por permitir esto, por ampliar las visiones y las miradas de lo que los pacientes necesitan, y por permitirnos a nosotros, personajes tan particulares, tan extraños, venir a conjugar todos estos elementos de la identidad del ser humano, que son para mí fundamentales integrar siempre. O sea, la mirada integradora, esa diría yo. Los estudios o los trabajos inter y transdisciplinares realmente tienen que llegar a otras dimensiones de verdad integradoras, y yo espero que en el Hospital de Caldas podamos integrar esos procesos y llevarlos a un punto de desarrollo pues que
realmente es inédito. Somos la primera institución que va a participar en CoCrea, estamos escribiendo el gran proyecto de las artes y la ciencia, y CoCrea es una institución que recibe proyectos de gran envergadura en el país, con grandes capitales que se dan desde la empresa privada, y somos el primer proyecto hospitalario o científico o clínico médico que participa escribiendo un proyecto cultural para el país. Entonces esto casi que se convierte en un piloto y pues ahí sí cierro, qué pena la extensión. Hay muchas cosas por decir, hay muchos capítulos que quedan abiertos a partir de esta exposición para mí. Si les interesa alguno, yo estoy dispuesta a venir a seguir hablando, pero muchas gracias por aguantarme todo este rato.